¿Qué tal? Bienvenidos a Medical Led. El día de hoy con un nuevo video. Hoy comenzaremos con una serie acerca de el electrocardiograma, ¿de acuerdo? Entonces, en este primer video del electrocardiograma veremos unas cuestiones generales, sobre todo para entender de qué se trata, qué componentes tiene y cuáles son las bases para poder leer de manera adecuada un electrocardiograma, ¿de acuerdo? Entonces, comenzando con la definición, realmente el electrocardiograma no es otra cosa más que el registro gráfico de la actividad eléctrica que tiene el corazón. Como vimos en el video anterior, el corazón tiene la capacidad de generar impulsos eléctricos y una vez que los genera, también es capaz de conducirlos, ¿de acuerdo? Entonces, esta actividad que va a estar conduciendo a la par de su función como bomba será justamente la que se va a poder registrar a través de un electrocardiógrafo, que es el aparato que es capaz de primeramente reconocer las señales eléctricas y después de representarlas a través de lo que es, ahora sí, un papel electrocardiográfico, que es el que estamos viendo aquí en la pantalla. ¿Sí? Otra manera de verlo ya en cuanto a la parte más fisiológica es que realmente lo que hace el electrocardiógrafo es que registra las señales extracelulares, ¿sí?, que se producen una vez que se mueven los iones dentro de los potenciales de acción, recordando que el miocito cardíaco, es decir, la célula miocárdica, es una célula excitable. Entonces, al ser excitable, puede cambiar su potencial de membrana a lo largo del tiempo y esos cambios en el potencial de membrana son ahora sí que los que van a generar entonces las señales que en el electrocardiograma vemos como ondas, complejos, segmentos, intervalos, etcétera. Para ello, es muy importante conocer una de las teorías con las cuales se basa el registro electrocardiográfico y que es la teoría del dipolo, ¿de acuerdo? Un dipolo no es más que el conjunto de dos polos o cargas, es decir, una de ellas positiva y la otra negativa, ¿sí? Y para explicar la teoría del dipolo, vamos a tomar en cuenta esta imagen en donde tenemos a dos células. Una célula que la vamos a representar con la letra A y la otra célula representada con la letra B. Estas células estarían representando lo que serían los miocitos cardíacos, ¿de acuerdo? Y justamente lo que vemos es que las dos células están unidas entre sí por una unión de hendidura que va a permitir el paso de la señal desde un punto hacia otro, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que además de esas dos células existe un dipolo que es justamente generado gracias a dos derivaciones. Una derivación en la cual va a estar el polo negativo y la otra en donde se va a encontrar el polo positivo. Así es. El polo negativo lo vemos representado en el inicio de la célula A y el polo positivo en el final de la célula B. Lo que tenemos entonces es que estas células, al ser miocardiocitos, van a poder sufrir cambios en su potencial, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a ver cómo esas células se van a despolarizar, o sea, su potencial de membrana de estar negativo va a empezar a ascender hasta hacerse positivo. Y la despolarización inicia en la célula A, pasa a través de ella y después se lo comunica a la célula B que también se va a empezar a despolarizar en ese mismo sentido, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos es un vector de despolarización que inicia desde el polo negativo y termina en el polo positivo, ¿de acuerdo? Y lo que vemos nosotros es que precisamente a un lado está un papel electrocardiográfico, ¿sí?, en el cual vemos que existe una ligera onda hacia arriba, ¿sí?, que entonces nos habla de que cuando la despolarización va hacia el polo positivo, ¿sí?, cuando el movimiento de las cargas va hacia el polo positivo, esto se va a ver representado como una deflexión positiva. O sea, en el papel electrocardiográfico vamos a ver una onda que se eleva sobre la línea isoeléctrica que viene trazada. ¿Okay? Una vez que una célula se despolariza, el siguiente paso es la repolarización, ¿de acuerdo? La repolarización, entonces, en lugar de que el potencial de membrana ascienda, el potencial de membrana ahora tiene que bajar, ¿de acuerdo? Y como la despolarización inició en la parte donde está
polo negativo de la célula A, en ese mismo sitio, ahí va a comenzar la repolarización, es decir, va a comenzar con la célula A, va a empezar a volver a restablecer las cargas en esa célula y después ese movimiento se va a traducir también a la célula B, en donde va a volver a generar un potencial de membrana negativo, ¿de acuerdo? Y es lo que vemos después representado como una ondita, ¿sí?, hacia abajo. ¿Qué pasaría si nosotros ponemos ahora el polo negativo y el polo positivo atravesando las dos células, ¿sí? En donde prácticamente el polo negativo ahora esté en la parte de arriba de las células y el polo positivo en la parte de abajo. Tendríamos que, de la misma forma, la célula A se empezaría a despolarizar de su extremo y una vez que se despolarice toda la célula, va a pasar la señal hacia la siguiente, que es la célula B, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí ocurre algo bien interesante. Cuando se da la despolarización aquí, a diferencia de la otra imagen, no vemos una deflexión ni hacia arriba ni hacia abajo. Es decir, se mantiene con una línea isoeléctrica. De igual manera, ya que se despolarizó, se tiene que volver a su estado original, o sea, tiene que pasar por una repolarización, en donde desde la célula A empieza a haber el cambio de cargas hacia la célula B. De igual forma, no vemos tampoco en esta imagen un cambio en la línea isoeléctrica que corresponda a la repolarización. ¿Por qué motivo? En este caso, el vector de despolarización está yendo totalmente perpendicular a los polos, es decir, no se está ni acercando ni alejando hacia el polo positivo, simplemente se mantiene a la misma distancia. Cuando ocurre eso, nosotros en el electrocardiograma lo vamos a ver representado como una línea isoeléctrica, es decir, no hay ninguna deflexión ni hacia arriba ni hacia abajo porque no se está ni acercando ni alejando de alguno de los polos, ¿ok? Caso contrario con la imagen número 3, en donde tenemos ahora el mismo caso de las células A y B, pero volvemos a tener los polos situados en dirección del vector. La diferencia es que ahora el polo positivo está en la célula A y el polo negativo en la célula B. Tenemos que de igual manera la despolarización inicia con la célula A y el vector va buscando hacia la célula B. Pero, como están invertidos los polos, ahora el vector de despolarización, o sea, la línea, la dirección de la despolarización, se aleja del polo positivo. ¿Eso qué me quiere decir? Como se está alejando del polo positivo, bueno, eso se va a ver representado como una deflexión negativa, ¿de acuerdo? Todo lo que se acerque al polo positivo va a ser una deflexión positiva y todo lo que se aleje de él va a ser una deflexión negativa. De igual manera, ahora como la repolarización vuelve a iniciar en el polo positivo, ahora sí tenemos lo contrario. En la repolarización, que es el proceso contrario, vemos como en lugar de que sea hacia abajo, como en la imagen 1, ya vemos aquí en la imagen 3 como la repolarización, que es la segunda ondita, se ve hacia arriba. Y gracias a esta teoría del dipolo podemos plantear cómo es que funciona el registro de un electrocardiograma, ¿de acuerdo? Esto, que lo vemos representado como en un modelo de dos células únicamente, lo podemos pasar ahora sí a un sistema más amplio como lo es el sistema de conducción cardíaca y el músculo cardíaco, en donde justamente siguen las mismas leyes para darnos una representación con ondas positivas, negativas o líneas isoeléctricas y con eso nosotros saber si se están alejando o acercando hacia los polos positivos de las diferentes derivaciones. Justamente hablando de derivaciones, tenemos que conocer cuáles son las derivaciones que componen al electrocardiograma estándar, ¿sí? Las primeras derivaciones que se empezaron a utilizar son las derivaciones que nosotros conocemos como derivaciones bipolares, que son las que estamos viendo aquí. ¿Por qué se les llama bipolares? Porque se componen prácticamente de dos polos, un polo positivo y un polo negativo. En este caso, no son más que diferencias, ¿sí?, entre el voltaje de uno de los polos versus el voltaje del otro. Por ejemplo, la derivación de uno se genera a través de el polo positivo que se encuentra en lo que es el brazo izquierdo y el polo negativo que se encuentra en el brazo derecho. Es decir, el vector de despolarización va, si nosotros lo representamos como un plano cartesiano, va en 0 grados, ¿sí?, de derecha a izquierda. La derivación de 2
es la diferencia entre el polo del brazo derecho y el polo del brazo izquierdo, ¿sí? En donde el polo que está en el pie izquierdo, mejor dicho, el que está en el pie izquierdo, ese es el polo positivo y el del brazo derecho es el polo negativo. Es decir, el vector va de arriba a abajo y de derecha a izquierda, formando un ángulo de 60 grados. ¿Ok? Mientras que la última derivación, que es la derivación de 3, toma en cuenta dos polos, el polo negativo en el brazo izquierdo y el polo positivo en el pie izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, la dirección del vector va de izquierda a derecha y de arriba a abajo, lo que me da entonces una dirección de 120 grados, ¿ok? De esa manera es conforme se pueden representar las actividades del corazón dependiendo hacia dónde vayan los vectores de despolarización, ¿sí? Repito, D1 va del brazo derecho al brazo izquierdo, D2 del brazo derecho al pie izquierdo y D3 del brazo izquierdo al pie izquierdo. Posteriormente, ya que estas derivaciones fueron incluso descubiertas y se empezaron a trabajar a inicios del 1900 gracias a la ley de Einthoven, hubieron otros fisiólogos que aportaron justamente con generar otras maneras en las cuales se pudiera ver la actividad eléctrica y entonces fue como dieron con las siguientes derivaciones, que son las derivaciones unipolares. ¿Sí? Estas derivaciones fueron popularizadas por Goldberg años más tarde, en donde en lugar de tener dos polos como en las pasadas, ¿sí? Únicamente se tomaba como referencia un polo, mientras que el otro polo se consideraba como que era el corazón mismo. ¿Sí? Por eso es que estas derivaciones unipolares únicamente van a tomar en cuenta un polo positivo porque el polo negativo estaría representado por el corazón. Y las derivaciones monopolares se nombran de la siguiente manera. Todas van a tener una A minúscula que hace representación a que es un voltaje aumentado de estas mismas. La B que hace referencia a que es unipolar y después va a venir una letra que corresponde hacia cuál de los sentidos está viendo la derivación. Por ejemplo, el ABR es la derivación monopolar en donde el polo positivo es el brazo derecho, tomando en cuenta que como negativo está el corazón, es decir, el centro. ¿De acuerdo? Por otro lado, ABL es L por left, es decir, que el brazo izquierdo va a ser el polo positivo y el polo negativo va a seguir siendo el corazón como referencia. Y ABF nos habla de que la F por foot tiene como polo positivo el pie izquierdo y el polo negativo va a seguir siendo el corazón. Estas derivaciones unipolares y estas de acá, que son bipolares, en conjunto se les conocen como derivaciones del plano frontal, ¿de acuerdo? Y se complementan con las derivaciones que vemos aquí, que son las derivaciones del plano horizontal. No sin antes mencionar que precisamente las derivaciones del plano frontal corresponden a un modelo que fue descrito por Einthoven y que podemos verlas representadas de esta forma, en donde tenemos que las derivaciones bipolares pueden verse ahí perfectamente como derivación de 1 me da la diferencia entre el polo del brazo derecho y el polo del brazo izquierdo. Derivación de 2 vemos que nos la da la diferencia del brazo derecho con respecto a la del pie izquierdo. Y derivación de 3, la diferencia del brazo izquierdo con respecto al pie izquierdo. Por otro lado están las unipolares que vienen marcadas como el polo positivo según la letra que viene marcada, ABR teniendo su polo positivo en brazo derecho, ABL teniendo su polo positivo en brazo izquierdo y ABF teniendo su polo positivo en el pie izquierdo. Y cada una de estas tiene justamente, ¿sí?, una representación en grados. Ya dijimos, D1 viene siendo 0 grados, D2 60 grados y D3 120. Pero también las monopolares van a tener cierta representación en grados. Por ejemplo, ABL está exactamente a menos 30 grados, ABF está a 90 grados y ABR está a menos 150 grados. Ahora sí, pasando a las siguientes derivaciones, que son las derivaciones del plano horizontal, estas tratan de ver justamente otra cara, o digámoslo así, desde otra perspectiva la actividad eléctrica. Las derivaciones del plano horizontal clásica se componen de 6 derivaciones, ¿de acuerdo? Y aquí venimos justamente apoyados por la imagen del libro de Boron, en donde se puede
encontrar cuál es el sitio ideal para colocar cada una de estas derivaciones, iniciando con la derivación B1, que se coloca en el cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. Una vez que se coloca B1, se pasa a colocar B2, que es en el mismo espacio intercostal, sin embargo del lado izquierdo. Después se pasa a colocar B4. B4 se toma como referencia el quinto espacio intercostal y la línea media clavicular, ¿sí? Y ahí se coloca B4. Después se coloca B3 con el objetivo de poner a B3 justo en el medio entre B2 y B4. Siguiente a eso se coloca la derivación B5, en donde se pasa a poner exactamente en el quinto espacio intercostal, pero ahora en la línea axilar anterior, y después seguida de lo que es B6, que va colocado en el quinto espacio intercostal, línea axilar media. Y en esta imagen nos podemos basar para también observar en un electrocardiograma estándar cómo es que cada una de las derivaciones de las que ya hablamos representa en cierta manera una cara del corazón. Por ejemplo, la cara lateral alta está siendo observada a través de la derivación D1 y ABL. La cara anteroseptal, que suele ser de las áreas más grandes por territorio cardíaco, se ven a través de las derivaciones B1 y B2, mientras que la cara anterior, de lo que es el ventrículo izquierdo, se observa a través de derivaciones B3 y B4. En el mismo ventrículo izquierdo, pero ahora para observar la cara lateral baja, nos apoyamos de las derivaciones B5 y B6. Y finalmente, para ver la cara inferior del corazón, están las derivaciones D2, D3 y ABF. Justamente cuando queremos observar infartos, por ejemplo, en estas derivaciones también puede ser viable utilizar derivaciones de apoyo, como son las derivaciones derechas, es decir, B3, B4 y B5 derechas, o también, sobre todo cuando se trata de infartos de cara posterior, en donde vemos cambios representativos en como infradesniveles, en caras B1, B2, B3 y B4, ahí se aconseja utilizar las derivaciones posteriores. Sin embargo, ya eso serían en cuestiones y en casos muy específicos. ¿Sí? Para el análisis de un electrocardiograma convencional, estas son las 12 derivaciones que nos ayudan a percibir cuáles son los cambios a nivel del potencial eléctrico del corazón. Ahora sí, hablemos de cómo es que se va a representar justamente a nivel del papel electrocardiográfico. Este papel es un papel milimétrico en donde se van a registrar los trazos, ¿sí? A través de ondas, segmentos, intervalos, ¿sí? Primeramente, recordar que como todo papel milimétrico tiene eje horizontal y un eje vertical. El eje horizontal va a representar el tiempo que transcurre desde que se toma el electrocardiograma. Y el eje vertical va a estar hablándome de potencial eléctrico, que toma en cuenta los milivolts como su unidad de medida, mientras que el tiempo va a tomar como unidad de medida a los segundos. Importante reconocer que precisamente hay lo que nosotros llamamos cuadros pequeños y cuadros grandes. ¿De acuerdo? Los cuadros pequeños van a ser las unidades más cortas de referencia en un papel electrocardiográfico, ¿sí? Y a su vez 5 cuadros pequeños en cada uno de los ejes, es decir, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, van a representar un cuadro grande, ¿sí? Visto de otra manera, un cuadro grande tiene en total 25 cuadros pequeños, ¿sí? 5 horizontales, 5 verticales, que nos dan que ahora sí que en el área de ese cuadro grande sean 25. ¿Sí? Ahora, importantísimo, ¿cuánto representa en segundos y en milivolts cada cuadrito pequeño del electrocardiograma? Eso es súper, súper importante. Un cuadro pequeño representa en cuánto tiempo 0.04 segundos. Mientras que en cuanto a milivolts, cada cuadro pequeño representa 0.1 milivolts. Por ende, un cuadro grande, al tener 5 cuadros pequeños en el eje horizontal, representaría 0.2 segundos, o sea, 0.04 por 5, lo que me da 0.2 segundos. Mientras que, en cuanto al eje vertical, un cuadro grande me representaría 0.5 milivolts, porque 0.1 por 5 me da 0.5. ¿Va? Y es así como podemos conocer ahora sí cuál es el valor en cuanto a milivolts y segundos que tiene cada uno de los cuadros del electro.
Pasando quizás a lo más importante, que serían justamente los trazos que podemos observar, definimos tres trazos principales en un papel electrocardiográfico: las ondas, los segmentos y los intervalos. Una onda es el recorrido del impulso eléctrico que vamos a ver representado a través de deflexiones, es decir, a través de curvas, ¿sí? Una deflexión positiva hace referencia a una onda que sobrepasa la línea isoeléctrica, como lo es en este caso la onda P o la onda T, ¿sí? Por otro lado están las ondas que tienen deflexión negativa, es decir, que van por debajo de la línea isoeléctrica o la línea de referencia, como lo vemos aquí, la onda Q y la onda S, que van hacia abajo. Ese es un ejemplo de ondas negativas, ¿sí? Y las ondas tienen que seguir la anterior ley del dipolo que ya comentamos. Cuando se acerca el vector de despolarización hacia el polo positivo, va a haber una deflexión positiva. Pero si esta se aleja del polo positivo, va a haber una deflexión negativa, ¿ok? Por otro lado, los segmentos son líneas que unen a una onda con la otra, pero que no incluye en sí a las ondas. Un ejemplo de ello, si vemos en la imagen cargado del lado derecho, está el segmento ST. El segmento ST está uniendo a lo que es justamente la onda S con la onda T. Sin embargo, vemos que el segmento ST, y con la llave que está representando, no tiene ninguna onda en su interior. Es únicamente una línea isoeléctrica que está conectando a una onda con la otra. Caso diferente de los intervalos. El intervalo incluye un segmento más una o más ondas. Por ejemplo, el intervalo PR. Este intervalo toma en cuenta el segmento PR, es decir, el punto que une a la onda P y al complejo QRS, pero tiene también un pedacito de la onda P. O sea, la onda P entra dentro del intervalo, mientras que en los segmentos no. En los segmentos no tenemos ninguna onda que esté dentro de él. Finalmente, además de las ondas, segmentos e intervalos, tenemos a los complejos, que en este caso el más representativo es el complejo QRS. Y un complejo es un conjunto de ondas que van a representar algún tipo de momento dentro de la actividad cardíaca. Ahora sí, ya que conocemos qué es una onda, un segmento, un intervalo, tenemos que justamente hablar de qué es lo que significa cada uno de ellos. La onda P, por su parte, hace referencia a la despolarización de las aurículas, es decir, cuando las aurículas empiezan a aumentar su potencial de acción eléctrico y por ende se ven representado con una onda, ¿de acuerdo? Que sería esa deflexión positiva con la que inicia, ¿de acuerdo? Ha habido varias teorías de por qué se le llama onda P. Unos dicen que justamente la onda P es debido a la P de petit, de pequeño, ¿de acuerdo? Y que a partir de esa onda P, entonces se le ha ido nombrando a las demás que van en orden alfabético: P, luego Q, R, S, etcétera, que de hecho es de las teorías hoy en día más aceptadas, ¿de acuerdo? Después de que se da la despolarización de la onda P, que representaría la despolarización auricular, tomar en cuenta que la mitad de la onda P es de la aurícula derecha y la otra mitad de la onda P sería de la aurícula izquierda. Ya que se despolariza, tiene que haber un tiempo en específico que tarda en ir el impulso desde la aurícula hasta los ventrículos, que es el tiempo que vimos en el video pasado, tardaba ese sistema de conducción en comunicar a uno del otro, que es aproximadamente 0.16 segundos. Ese tiempo, ese intervalo, está representando precisamente por el intervalo PR, que es el intervalo de activación ventricular. Una vez que la señal llega justamente hasta los ventrículos, ahora sí, en el complejo QRS vamos a ver representada la despolarización ventricular. ¿De acuerdo? Esa despolarización ventricular va a tener diferentes vectores que van a dar prácticamente tres momentos. Un primer momento que es el momento septal, ¿sí? Un segundo momento que es el momento de mayor despolarización de lo que es ventrículo, y finalmente un tercer momento que es el que da la despolarización de las bases y que con el que culmina la despolarización del ventrículo. ¿De acuerdo? Entonces, realmente este tiempo es lo que dura en sí el complejo QRS. También es otro de los temas importantes. Cada uno de las ondas de los intervalos tienen una morfología, pero también un tiempo. El complejo QRS, lo normal es que vaya de 0.08 a
0.12 segundos, es decir, de 2 a 3 cuadritos pequeños. ¿Okay? Si tenemos más de esto, quiere decir que el ventrículo está tardando más en despolarizar. Puede ser, por ejemplo, secundario a un bloqueo de rama o también secundario a alguna arritmia a nivel del ventrículo. ¿Sí? Después del complejo QRS tenemos justamente el segmento ST que va a separar a la despolarización ventricular de la repolarización ventricular, que viene representada por la onda T. La onda T habla de la repolarización ventricular. Entonces, nos surge una duda. ¿Qué pasa con la repolarización auricular? ¿Por qué no está representada en el electro? Realmente debería estar representada, sin embargo, sucede casi al mismo tiempo que el complejo QRS y debido a la magnitud de estos vectores, el complejo QRS, por decirlo así, esconde a la repolarización auricular, que es mucho más pequeña en cuanto a voltaje, ¿verdad? Por ende, solamente se ve la repolarización ventricular, que la repolarización ventricular es positiva porque debido a la fisiología con la que se maneja la acción de bomba del corazón, realmente, a pesar de que el endocardio, que es la parte interior, se debería repolarizar primero, porque pues, en ese mismo sentido se despolarizó de endocardio a epicardio, debido a esta isquemia fisiológica que sufre el corazón en la fase sistólica, realmente tarda mucho el endocardio en estar disponible para repolarizarse y entonces la repolarización va de epicardio a endocardio. Por eso es que la onda T, en este caso, se ve como una onda positiva, porque está, por decirlo así, invertido la fase de la repolarización, que va ahora de epicardio a endocardio. Recordando que esta imagen clásica, ¿verdad?, del electrocardiograma con onda P positiva, complejo QRS, onda T positiva también, es desde un punto de vista representado por la derivación de 2, que es la derivación clásica que solemos ver como de tira larga en la mayoría de los electros. Cada una de las derivaciones va a tener justamente características especiales y que las tenemos que observar ya cuando interpretemos el electro. Por ejemplo, la derivación ABR va a tener como característica fundamental que la onda P es negativa, debido a que el vector de despolarización que va de derecha a izquierda en la aurícula, ¿sí?, y de atrás hacia adelante, va a hacer que se aleje del brazo derecho ese vector y como se aleja del brazo derecho, que es el positivo, por eso la deflexión va hacia abajo. Con esto a lo que quiero llegar es que cada una de las derivaciones va a tener también una característica especial en cuanto a su morfología. Finalmente, hay algunos electros en los que se llega a ver lo que es la onda U. La onda U hoy en día sigue teniendo un significado incierto, aunque algunas bibliografías hacen referencia a la repolarización de los músculos papilares, que son parte fundamental de los ventrículos y que ayudan sobre todo en la parte de la funcionalidad de las válvulas. Ya en cuanto al complejo QRS, nada más recalcar que está compuesto de 3 ondas, la Q, la R y la S, en donde la onda Q es la primera onda negativa que siempre antecede a la onda R. La onda R es la primera y en la mayoría de los casos única onda positiva del complejo y que suele ser la mayor en cuanto a magnitud, ya que representa al vector de mayor fuerza justamente en la despolarización del ventrículo. Y la onda S es la onda negativa que va después de la onda R, que en teoría sería la segunda onda negativa del complejo, ¿sí? Las ondas, cuando son menores a 5 cuadritos, se van representadas como una letra minúscula, pero cuando estas sobrepasan los 5 cuadritos, lo vamos a ver como una representación en letra mayúscula, ¿sí? Este y demás detalles los veremos entonces en la siguiente parte del video, que es ahora sí enfocada a conocer cuál es la rutina clásica para poder interpretar un electrocardiograma normal y así poder ver de la misma forma aquellos cambios que caracterizan a los electrocardiogramas en cuestiones patológicas, ¿sí? Esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y estar atentos para más información del canal.